Hola, en este video vamos a hablar de lo que son los diagramas de clase en la programación orientada a objetos. Cómo utilizarlo, para qué nos sirven, cómo nos beneficia y todo eso vamos a aprenderlo acá. Así que es importante que te quedes y veas desde inicio a fin para que puedas aprender. Te invito primero que te suscribas a mi canal, que eso me ayuda y te lo voy a agradecer. Dale like al video. Muchas gracias. Vamos a iniciar. Eh, Lo primero que es sobre los diagramas de clase. ¿Qué es un diagrama de clase? Existen muchas cosas que podemos utilizar, muchos modelos. Tenemos modelos de objetos, etcétera. Pero aquí yo voy a hablar exclusivamente del diagrama de clase y su beneficio en la programación orientada a objetos. El diagrama de clase no es más que un diseño de un modelo que podemos utilizar para visualizar nuestro proyecto orientado a objetos y las relaciones que existen entre clases relacionadas en él. O sea, con las herencias, todas las clases que tenemos, etcétera. La programación orientada a objetos nos ayuda a eso. Entonces, utilizando el diagrama de clase podemos entenderlo mucho mejor. Esa es la idea del diagrama de clase, entender. Porque, por ejemplo, tú estás trabajando con un grupo de personas. Es más fácil tú decirle, mira, yo tengo un modelo aquí, mostrarle un diseño donde ellos pueden apreciar cómo se relaciona todo. A tú decirle, mira, tú tienes que crear una clase llamada estudiante, una clase llamada producto y unirla con estudiante y luego de esa clase creas una interfaz, o sea, eso es más complicado. Y si tú se lo escribes como quieras, eso puede ser un poco complicado. Es más simple tú tener un tipo de diagrama. Este diagrama, si ya seguro lo has visto, como el de lo que son la parte del diagrama de flujo, es parecido, pero no es un diagrama de flujo realmente. Es un diagrama de relación. ¿De qué se compone? O de qué está compuesto este diagrama. Como pueden ver aquí, el lenguaje es un lenguaje, como dije, es un lenguaje unificado de modelado que nos puede ayudar a modelar sistemas de diversas formas. Que uno de los más populares es el UML, que es el diagrama de clase. Los símbolos que tenemos aquí que vamos a utilizar o que se utilizan en el diagrama de clase de por sí son la clase, que se representa con un rectángulo que contiene tres secciones, o sea, un rectángulo que contiene tres secciones, como ves aquí abajo, como ves aquí, el rectángulo con tres secciones, nombre de la clase, el atributo y la parte de las operaciones, donde van los métodos. También tenemos herencia, la interfaz en sí y la asociación que vamos viendo. Pero vamos a empezar viendo esto directamente. Esta es una clase, o sea, representa lo que es una clase donde tendríamos aquí el nombre de la clase, como dije, el atributo y las operaciones. Los atributos o la variable irían acá. Podemos apreciar un ejemplo, el primer ejemplo que le puedo mostrar, que es este, que dice clase, que te contiene elementos. Donde ve dónde van los atributos, en este caso las variables, aquí, la sintaxis sería la siguiente, colocar el nombre de la variable, dos puntos y el tipo de dato que va a soportar esa variable. Ves que tienes una rayita de menos aquí. Esa rayita de menos al inicio del atributo significa que es privado. Esta aquí también significa que es privado. Entonces, esos son dos atributos, dos variables privadas de tipo entero y de tipo string. Aquí tenemos abajo la sección de los métodos, donde puedes ver la sintaxis, que simplemente es un método 1, parámetro int, o sea, el tipo de parámetro la variable de tipo entero, y lo que va a retornar. Este va a retornar un tipo de double. Este, un método público, por el signo de más, me doy cuenta que es público, y no retorna nada, es void. Puede ponérsele void aquí, como se puso double, aquí dos puntos void, o dejarlo así, también representa, se entiende que no retorna nada. Eso es representando una clase. Vamos a ver otro ejemplo acá. Mira otro ejemplo acá, donde se puede apreciar el nombre de la clase, los atributos. O sea, estoy mostrando ejemplos para que veas de distintos puntos de vista cómo se representa la clase. Y los métodos. Mira otro ejemplo acá, punto de vista distinto, ¿verdad? Aquí cómo se representan. Recuerda que el signo de menos es privado simplemente. No significa que el signo de menos tiene que ir arriba en los atributos obligatoriamente. Simplemente si tú entiendes que tu variable va a ser privada, tú la pones en signo de menos. Si va a ser pública, le pones signo de más. Aquí tenemos
cómo crear un diagrama de clase. Para crear el diagrama de clase tenemos que identificar las clases o interfaces que van a formar parte del sistema. O sea, tenemos que saber cuáles son esas clases o interfaces. Se deben identificar las relaciones entre las clases y la interfaz. O sea, tú saber qué clase relaciona con cuál es el padre, cuál es el hijo. Y empieza creando el rectángulo que te mostré, dividiéndolo en tres partes, como te mostré anteriormente, poniendo el nombre de la clase, las variables como atributo y los métodos en la tercera parte. Ya identificándolo, esas partes, entonces luego debes identificar las relaciones entre ellas y relacionarlas, que eso es lo que vamos a ver ahora. Como por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de la herencia. Esta es una herencia donde tú te fijas, hay una flecha que apunta hacia la clase de arriba, indicando que ese es el padre. Siempre el hijo va a apuntar hacia el padre. El hijo aquí abajo, el padre aquí arriba. El hijo apunta hacia el padre. Si vemos este ejemplo que yo tengo acá, tenemos que la clase persona y estudiante. Entonces, estudiante hereda a persona. Entonces, aquí se ve que estudiante es hijo y persona es el padre. En este ejemplo que tenemos acá. No se puso método simplemente para el ejemplo, ¿verdad? Solamente se crearon dos variables para entender la relación. Vamos a ver otro ejemplo. Como puedes ver aquí, tenemos un ejemplo un poquito más grande, donde tenemos la clase animal, la clase mamífero, y humano y gato, donde humano y gato heredan a mamífero y mamífero hereda a animal. Y aquí está su método, no tiene variable este tiene una variable con almohadilla. Esta almohadilla significa que es protegido o protector. Eso del protegido, para que lo entiendas mejor y el uso, tienes que verlo ahora en el video que dejé abajo. Tenemos aquí el signo de más, que es público. Entonces significa que es público y tenemos las tres clases relacionadas. Recuerda que los hijos apuntan a los padres siempre. Eso es importante. En este caso tenemos otro ejemplo de lo mismo, más de lo mismo. O sea, que prácticamente siempre en un diagrama de clase lo que vamos a ver es la relación que existen y qué clase tenemos, porque esto ayuda a nosotros a trabajar de una manera más eficiente en equipo, para poder trabajar en equipo de manera más eficiente. Míralo acá, otro ejemplo. Puedes ir pausándolo si lo quieres ver más. Vamos a ver aquí tenemos otro ejemplo obtenido de internet que más o menos muestra lo mismo. Aquí yo tengo un ejemplo más grande ya creado. Este ejemplo que tú ves acá, no nos vamos a fijar en el interior de lo que contiene, o sea, cada clase, porque serían detalles y, por supuesto, esto conllevaría una optimización. Pero sí vamos a fijarnos en las relaciones para entender un poquito mejor. Fíjate que tenemos empleado, que empleado hereda a proyecto y departamento hereda a proyecto también. Pero compra hereda a producto y hereda a empleados. Tenemos documento legal que hereda a empleados, proveedor hereda a empleado, cliente hereda a proveedor. Aquí como ven, proveedor hereda a su vez materia prima, administrado hereda a materia prima y materia prima hereda a almacén. O sea, hay una herencia. Si este ejemplo que tú ves acá, si tú te pones a hacerlo, o sea, tú decides hacerlo, o sea, hacer este ejemplo, tú lo haría fácil porque tú te fías, ya yo te estoy dando las relaciones. Es lo que te digo, estamos trabajando en equipo, tú y yo, como equipo de trabajo. Y yo te digo a ti, mira, yo voy a hacer de este diagrama, yo voy a empezar a trabajar, a ver, como vemos que empleado es nuestra clase prácticamente que más relaciones puede tener posiblemente, a partir de empleado, yo voy a empezar a trabajar con la de proveedor, materia prima, almacén, cliente, departamento y administrados. Y tú vas trabajando con las demás. Entonces tú vas a comenzar a trabajar con esta de este lado, ¿verdad? Incluso hasta empleado puede ser, y yo trabajo con esta. Luego nada más tenemos que unirlo y hacer una sola relación hasta esto. Y es más fácil así, porque ya sabemos qué es lo que se está trabajando y cómo se está dividiendo. Ahora imagínate que no tuviéramos esto y yo te dijera, mira, tú tienes que hacer una clase llamada administrativo o administrado y proveedor o compra y tú tienes que tener esto y esto y esto y esto y lo otro. O sea, es demasiado dato, demasiado incómodo. Por eso es recomendable utilizar el diagrama de clase para ayudarnos en esto. Si se fijan, hay una ventaja que es muy significativa en ese sentido. Así que lo recomiendo bastante en esa parte. Una pregunta que siempre o normalmente a veces se tiene es que en qué momento puedo crear
el diagrama de clases. El diagrama de clases tú puedes crearlo al inicio, lo puedes crear o lo puedes crear al final. Si lo creas al inicio es bastante útil porque sería el proyecto, el diagrama guía para trabajar en el equipo o tú trabajar en tu proyecto. Por ejemplo, si yo tengo esto desde un inicio, ya yo sé lo que voy a hacer. Pero también es factible crearlo al final. Y se crea al final cuando ya tú tienes todo hecho. Tú dices, yo quiero ver cómo está todo y en base a lo que ya yo tengo, quizás hacer mejora o tener el diagrama de clase para así poder enseñarlo, guiarme. O sea, es como guía. O sea, que son dos puntos de vista distintos. Crearlo al inicio y crearlo al final. Solo creas al inicio para poder guiarte y guiar a tu equipo en el proyecto, de lo que tú estás trabajando y tener una idea de las relaciones y clases que vas a tener. Si lo creas al, al final, también te puede servir para mejoras futuras, pero también va para guía. Pero ya tú tienes que tener hecho un trabajo, el cual, si tú no usaste un diagrama de clase al inicio, posiblemente cogiste tu pequeña luchita en equipo para poder llegar a ese punto de tener el diagrama de clase hecho y después sacarlo. O sea que no es tan factible para un buen rendimiento en equipo hacerlo al final. Sí, se puede, tú puedes sacar el diagrama de clase al final para utilizar ese ya como para tu proyecto. Entonces hay que tener eso en cuenta. Vamos a ver cómo utilizar un software que nos puede ayudar a crear este diagrama de clase de manera un poquito más sencilla. Existen varios software que te pueden servir para esto. Yo estoy utilizando UMLET, que es un software de navegador. Tú puedes utilizar, hay otro que se llama Star UML, que se descarga con una aplicación. Tenemos también UML, a ver, ¿cuál más? Star UML, este que estamos utilizando, sí, este. Bueno, tenemos Lucidchart, hasta PowerPoint pudiera utilizar. O sea, para crearlo desde cero. Entonces, vamos a ver cómo se ve el diagrama de clase aquí. Aquí hay este software, bueno, tiene muchas cosas ya de caso de uso y todo eso que te puedes utilizar, pero es fácil de implementar. Por ejemplo, aquí tú puedes crear clases abstractas, interfaces o general. Por una clase simple sería de esta manera, por ejemplo. Le damos acá, a ver, aquí la arrastra, todo y lo arrastro aquí. Entonces aquí yo tengo simple class, me voy aquí a propiedades en esta casa. Ya yo tengo aquí, voy a poner dos rayitas, ve cómo se divide el nombre de la clase. Le voy a llamar empleados, dos rayitas. Voy aquí y aquí pongo los atributos como habíamos mostrado. Por ejemplo, este privado, nombre, dos puntos, string. Claro. Entonces aquí, nombre, dos puntos, string. Vamos a ponerlo, a ver. Ok, aquí no se ve porque tengo que venir acá. Lo voy a jalar un poquito así hacia abajo y ahí ya se puede ver. Entonces aquí ahora, nombre string, por ejemplo, edad public, edad, dos puntos de tipo entero. Entonces aquí pongo dos rayitas y mira cómo se hace la línea. Aquí entonces vengo un método público que se llame, como es empleado, qué sé yo, trabajar. Bueno, dos puntos de tipo trabajar, de tipo boolean. En mi caso lo voy a poner. Si tú ves que se te oculta, tú simplemente vienes aquí y lo separo un ching y así sucesivamente. Fíjate que con las dos rayitas voy colocando, voy creando mi diagrama. Esto es una clase simple. Si quiero crear una clase abstracta, simplemente aquí selecciono. Mira cómo me permite la clase abstracta. Tú una clase simple la puedes crear abstracta porque esta simplemente yo tendría que seleccionarla, ¿verdad? Si vengo aquí y digo, mira, esta va a ser abstract, qué sé yo. Ya ahí ya mira la palabra abstract ahí arriba. ¿Ves? Eso es lo que es lo mismo. Entonces, prácticamente es igual. Lo que pasa es que aquí ya está prehecha, en este caso. Si yo le doy clic, mira cómo aquí se me selecciona. Y aquí yo puedo venir y crear mi clase abstracta. Puedo poner persona, que persona, ¿verdad? Mi clase persona, el nombre de la clase. Y vamos a crear un método nada más. Caminar.
caminar. Aquí me faltó aquí, poner esto, porque es un método. Entonces aquí pues, se puso pequeño, lo voy a poner un poquito grande, nada más tengo esto. Ya listo. Ahora voy a hacer la relación. Fíjate aquí que existen varios. No vamos a entrar en detalle con todo esto como análisis de datos, pero vamos a mostrar principalmente el que podemos utilizar directamente, que es este. ¿Verdad? Este que vamos a utilizar. Yo lo cojo y lo arrastro. Voy a llevar acá, de aquí, lo pongo para acá. Y aquí. Y ahí con eso, ahí yo lo tengo. Ahí indica la relación aquí. Así que, bueno, está al revés. Al revés. Es porque esta es la clase abstracta y esta es la empleada. Entonces, ahora sí, ¿qué empleados hereda a la clase abstracta persona? Mira ahí como ya yo voy creando mi diagrama de clase. Por supuesto, aquí, como dije, existen más cosas que se pueden utilizar con este software. Pero prácticamente cualquier software que tú hagas, que tú utilices, yo estoy mostrando pero tú puedes usar el que tú quieras. Fíjate cómo más o menos es que se va creando el diagrama de clase y tú lo puedes ir trabajando. Aquí, si ya al final tú quieres exportar esto, ¿verdad? Tú le das a guardar o exportar. Si tú le das a exportar, puede importar también, importar un proyecto. Por ejemplo, aquí cuando tú le das a exportar, esto se exporta como, bueno, pues se sube a Dropbox. Pero también tú puedes de esto tomar un captura de pantalla y recortarlo y ya, también, si no quieres exportarlo desde acá. Pero por lo importante es que tú puedes hacerlo y tenerlo hecho. Pero en esta parte de acá, como ves, tienes el proyecto. Pero puedes usar el que tú quieras, Lucidchart, etcétera. Pero es muy útil y necesario entender el uso de un diagrama de clase y cómo aplicarlo. Porque es más fácil yo decirte ahora mismo, ahora yo hice esto, yo te digo, mira, realízame este proyectico que tú estás viendo ahí. ¿Qué tan difícil puede ser para ti crear una clase abstracta llamada persona con un método, caminar y así? Pero en el caso de las interfaces, una interfaz, mira aquí cómo se muestra esta interfaz. Aunque tú puedes crear, esta interfaz se muestra de esta forma, pero tú puedes crear una interfaz también directamente, en vez de ponerla así, porque aquí te la muestra para mostrarla diferente. Tú puedes utilizar simplemente una clase, hasta una clase simple. Una clase simple, como ves acá, y aquí venir aquí, ¿verdad? Y yo le pongo así, interface, ya yo sé que es una interfaz. Entonces aquí esto entonces ya comenzamos a hacer lo mismo. Le agregamos si tiene, pero principalmente los métodos, los objetos. Pero ahí una o dos rayitas, ya con una rayita es suficiente. Y así. O sea, y ahí creamos el método de esa interfaz. Recuerda que una clase abstracta, aquí como esta, como es abstracta, si yo quiero que caminar sea un método abstracto, por ejemplo, yo tengo que aquí, 2 puntos, y decirle, mira, abstract, porque es una clase abstracta. Entonces, si yo quiero saber que ese método es abstracto, tengo que ponerlo acá. Ahora, si quiero poner un método que no sea abstracto, simplemente lo dejo vacío y ya. Por ejemplo, int no es abstracto. Este no retorna nada, pero yo puedo ponerle que retorne algo, pero sigue siendo abstracto. Por ejemplo, int, tipo entero, es de tipo entero, y es abstracto al mismo tiempo ese método. Aquí tienen más cosas, como había mencionado, porque, por ejemplo, fíjate, objeto de la clase, como me lo muestra. Tú puedes arrastrar esto completo también, pero ya esto para otro tipo de cosas de diseño, un poquito ya más complejas, que se pueden ver en otro capítulo, en otro tema, que tiene que ver con el UML. Pero aquí principalmente nos estamos enfocando en el diagrama de clase y su uso en la programación orientada a objetos. Yo entiendo que ahí con eso se cubre lo más básico y rápido sobre este tema. Espero que hayas entendido y te haya servido esto. Recuerda que puedes utilizar cualquier entorno de creación porque tú lo haces, lo mismo que yo te expliqué acá, tú lo puedes hacer en cualquier otro. Asimismo, utilizando la primera idea de que son el nombre de la clase, si es abstracta o es interfaz, las variables y los métodos. Así que no olvides suscribirte, que eso me ayuda para crearte mejores y más videos. Y nos vemos en el próximo. Bye.